Bueno, muy buenas tardes, tutora 6 Heidi Marcela Melgarejo Meléndez, docente del área de lengua castellana del Instituto Paulo Freire. Soy Mateo Eduardo Mendoza Moreno y en este momento me encuentro aquí para contestar a una actividad de la semana 3 de lengua castellana. Y antes que nada, este video va a ser un poquito largo. ¿Por qué? Porque la actividad es así. Pues en esta semana estamos viendo la edad del Renacimiento y por constancia su literatura. Estamos tratando el tema de un libro de Giovanni Boccaccio llamado El Decameron. Y pues se me ha pedido que de ese... El Decameron es un conjunto de 100 relatos, de 100 novelas cortas, de 100 cuentos. Y pues se me ha pedido que de todos ellos seleccione uno para hacer el correspondiente análisis, del cual son prácticamente 8 puntos, los cuales los tengo aquí. Pues el primer punto es anotar los principales datos bibliográficos del autor. Yo aquí busqué un resumen para nada corto de lo que vendría a ser la vida y obra de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, quien nació en 1313 aproximadamente y murió el 21 de diciembre del año 1375, fue un escritor y humanista italiano. Es uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la literatura en italiano. Compuso también varias obras en latín. Es recordado sobre todo como autor de la obra del Decameron. Giovanni Boccaccio nació en enero o julio, no se sabe exactamente, del año 1313, hijo ilegítimo, o sea, un bastardo, del mercader Boccaccio di Cellino, agente de la poderosa compañía mercantil de los Bardi. Nada se sabe con certeza acerca de la identidad de su madre. Se discute dónde nació Boccaccio. Pudo haber nacido en Florencia, el Cetrado o incluso, según algunas fuentes, en París, lugar al que su padre debía trasladarse a menudo por razón de su trabajo. Se sabe que su infancia transcurrió en Florencia y que fue acogido y educado por su padre e incluso continuó viviendo en la casa paterna después de 1913, cuando el mercader contrajo matrimonio con Margherita di Marcelli. Boccaccio vivió en Florencia hasta 1325 o 1327, cuando fue enviado por su padre a trabajar en la oficina que la compañía de los Bardi tenía en Nápoles. Como Boccaccio mostraba escasa inclinación hacia los negocios, el padre decidió en 1331 encaminarlo hacia el estudio del derecho canónico. Tras un nuevo fracaso, se dedicó por entero a las letras bajo la tutela de destacados eruditos de la corte napolitana como Paolo da Perugia y Andalo di Negro. Frecuentó el ambiente refinado de la corte de Roberto de Anjou, de quien su padre era amigo personal. Entre el año 1330 y 1331, el poeta silinovista Sino da Pistola enseñó Derecho en la Universidad de Nápoles, quien tuvo una influencia notable en el joven Boccaccio. La mañana del 30 de marzo del año 1331, sábado santo, cuando el autor tenía 17 años, conoció a una dama napolitana de la cual se enamoró apasionadamente. El encuentro él lo describe en su obra Fiolicolo, a la que inmortalizó con el nombre de Flameta, que significa llamita, y a la que cortejó sin descanso con canciones y sonetos. Es posible que Flameta fuese María de Aquino, hija ilegítima del rey y esposa de un gentil hombre de la corte, aunque no se han encontrado documentos que lo confirmen. Fiametta abrió a Boccaccio las puertas de la corte y, lo que es más importante, lo impuso en su incipiente carrera literaria. Se sabe que fue Flameta la que puso fin a la relación entre los dos y que la ruptura le causó a Boccaccio un hondo dolor. En 1348 regresó a Florencia, donde fue testigo de la peste. Ya ahorita voy a hablar un poco más adelante de lo que fue la peste, que describen en el Decameron. En 1349 murió su padre y Boccaccio se estableció definitivamente en Florencia para ocuparse lo que quedaba de los bienes de su padre. En la ciudad de Arnaud llegó a ser un personaje apreciado por su cultura literaria. El Decameron fue compuesto durante la primera etapa de su estancia en Florencia entre 1349 y 1351. Su éxito le valió para ser designado por sus conciudadanos para el desempeño de varios cargos públicos, como embajador ante los señores de Roma en el año 1350, carmelengo de la municipalidad en el año 1351 o embajador de Florencia en la corte papal de Aviñón entre 1354 y 1365. En 1362 se trasladó a Nápoles invitado por amigos florentinos, esperando encontrar una ocupación que le permitiese retomar la vida activa y serena que había llevado en el pasado. Sin embargo, la ciudad de Nápoles en la época de Juana I de Anjou era muy diferente de la ciudad próspera, culta y serena que había conocido en su juventud. Boccaccio, decepcionado, la abandonó pronto.
Tras una breve estancia en Venecia para saludar a la Petrarca, en torno al año 1370 se retiró a su casa de Stetrardo, cerca de Florencia, para vivir aislado y poder dedicarse así a la meditación religiosa y al estudio, actividades que solo interrumpieron algunos breves viajes a Nápoles en 1370 y 1371. En el último periodo de su vida recibió del Ayuntamiento de Florencia el encargo de realizar una lectura pública de la Divina Comedia de Dante, que no pudo concluir a causa de la enfermedad que le causó la muerte el 21 de diciembre del año 1371. Esa es la biografía, el resumen de las partes más importantes que he podido encontrar acerca de la biografía de Giovanni Boccaccio, y también he encontrado una pequeña información de lo que es el Decameron. Así que voy a hacer un pequeño resumen antes de entrar en materia. El Decameron. Durante la peste que asoló la ciudad de Florencia en el año 1348 y de la que el autor fue testigo, 10 jóvenes, 3 hombres y 7 mujeres se reúnen en la iglesia de Santa Isabel María Novella y toman la decisión de retirarse a una villa alejada de la ciudad para escapar de la peste. En este lugar, para evitar recordar los horrores que han dejado atrás, los jóvenes se dedican a relatarse cuentos los unos a los otros. Permanecen en la villa durante 14 días, pero los viernes y los sábados no relatan cuentos, por lo que solo se cuentan historias durante 10 días, de ahí el título de la obra, el Decameron. Cada uno de los jóvenes actúa cada día como rey y decide el tema sobre el que versarán los cuentos, excepto los días primero y noveno, en los cuales son tema libre los cuentos. En total se encuentran 100 relatos de desigual extensión. Las fuentes de Boccaccio son variadas, van desde clásicos grecolatinos hasta los fabeleux franceses medievales. Los temas son casi siempre eróticos, en torno con la mentalidad burguesa que empezaba a fraguarse en Florencia, la inteligencia humana, la fortuna y el amor. Cada día también incluye una breve introducción y una conclusión que describen otras actividades diarias del grupo, además de relato de historias. Estos interludios del cuento incluyen con frecuencia las transcripciones de canciones populares italianas en verso. El Decameron describe detalladamente los efectos físicos, psicológicos y sociales que la peste bubónica ejerció en esta parte de Europa. Los argumentos básicos de las historias no son generalmente la invención de Boccaccio. De hecho, se basan en fuentes italianas más antiguas o en algunas ocasiones en fuentes francesas o latinas. Cabe mencionar que algunas de las historias que contienen el Decameron aparecen más adelante en los cuentos de Canterbury y de Chaucer. Se puede considerar el Decameron como obra precursora del Renacimiento por la concepción profana del hombre, la ausencia de rasgos fantásticos o míticos y la burla de los ideales medievales, lo que dota a la obra de un carácter claramente antropocéntrico y humanista. Los personajes de Boccaccio son seres comunes, defectuosos y desprovistos de cualquier valor noble, caballeresco o cortés propio de una sociedad feudal. Por el contrario, destacan los ladrones, embusteros y adúlteros, y se enaltece su astucia, que les permite salir airosos de las situaciones descritas, a diferencia de la antigua concepción medieval, donde el protagonista o el héroe de la historia poseía facultades inherentes a su ser, como la belleza o la fuerza, y asociadas siempre a la nobleza y a la divinidad. Finalmente, el fuerte sentido anticlerial de las historias de Boccaccio se le aleja de la concepción teocéntrica medieval. En esta obra, el dios del amor, Eros, rige el mundo. Los dos sexos, tanto el varón como la mujer, son criaturas destinadas al amor que entiende de una manera definidamente sensual y que, por consiguiente, debe ser experimentado corporalmente. El Decameron se escribió cuando la Edad Media llegaba a su fin. Así, mientras la peste arrasaba provocando estragos alrededor, en este jardín florece todo un mundo de historias vitales y de sobrecarga sensualidad. Todas las historias eróticas de Boccaccio se corresponden con la imagen medieval de la mujer, proclive a caer en las tentaciones de la carne. Se la considera como una hija de la seductora Eva, muy difícil de saciar. Se repite la idea de que si el marido no satisface a la mujer, ésta se procurará el placer por otros caminos. La Iglesia Católica, a través de la Inquisición, incluyó este libro entre los prohibidos. Pues bien, eso es prácticamente todo lo que puedo decir con respecto a un resumen de lo que podría ser la historia de Giovanni Boccaccio y una pequeña contextualización de lo que es el Decameron. Pues bien, como ya hemos visto, el Decameron es una de las principales, una de las obras pioneras en el renacentismo, porque deja a un lado la concepción medieval que se tiene de un mundo perfecto, un mundo valórico, un mundo moral, un mundo religioso, y entra más bien en el mundo real, en lo que más bien vendría a ser la cruda pero verdadera realidad, por decirlo de alguna manera. El segundo punto es determinar los principales elementos del contexto histórico-cultural. Bueno, primero vamos a tratar la temática que yo dije al principio del video y que fue muy importante en el paso de la Edad Media al Renacimiento. Ojo, no fue el descubrimiento de América, eso fue mucho después al Decameron,
sino fue una de las peores plagas en la historia de la humanidad, la peste negra o también denominada la peste bubónica. Ningún anal, ningún manuscrito, ningún registro, ni oral, ni escrito, ni siquiera algún dibujo puede decirnos exactamente qué fue la peste bubónica. Solo se sabía que era una enfermedad totalmente letal. Al amanecer se despertaba un hombre sano y al caer la noche estaba muerto. Pues lo que se podría decir de la peste bubónica no se sabe exactamente cuánto surgió, no se sabe exactamente dónde surgió, pero al parecer fue traída desde Asia por un grupo de mercaderes. Estos al parecer habían sido infectados por mordedura de las ratas. Todo fue una parte de una cadena, de una reacción en cadena. Las pulgas que contagiaron la peste bubónica infectaron a las ratas. Las ratas mordieron a los humanos y crearon madrigueras contaminando el alimento y el agua en las casas de la gente. La gente consumía los alimentos o tenía contacto con las ratas y por consiguiente ellos se infectaban. Eso provocó que la gente creyera que eran los perros y los gatos quienes provocaban curiosamente la enfermedad. Los mataron a todos porque consiguiente el número de ratas aumentó, quien eran las verdaderas portadoras. Se dice que 7 de cada 10 personas murieron en toda Europa. Los únicos continentes que se salvaron eran América porque en aquel momento Colón todavía no había nacido. También se salvó la costa oeste y sur de África y los países más alejados del Asia. Sin embargo, en Europa murieron centenares, miles, tal vez millones de personas. Pues hay una pintura, voy a dejarla aquí abajo unos instantes. Esta imagen representa el poderío de lo que fue la peste negra o también llamada la muerte negra. Había personas que creían que era el apocalipsis que estaba escrito en la Sagrada Biblia, por lo que llegaban incluso al extremo de desnudarse en público y pedirle a las demás personas que los flagelaran, porque fue una época de total caos en la Europa. Se hizo famosa la frase de saquen a sus muertos. ¿Por qué? Porque incluso mientras los familiares aún estaban en el dolor por la pérdida de un ser querido, la enfermedad se propagaba tan rápidamente que tenían que deshacerse de los cuerpos cuanto antes. Entonces, personas voluntarias o prisioneros de guerra en algunos casos, o también inclusive criminales, eran sacados en esos casos de las mazmorras, los ponían en una carreta y recorrían todas las calles de las ciudades diciendo, proclamando a voces, saquen a sus muertos, saquen a sus muertos. Y ellos sabían exactamente dónde gritar y dónde esperar a los muertos porque las personas marcaban una cruz con pintura roja en las casas donde hubiera pacientes infectados. Entonces ellos sacaban a los parientes envueltos en sábanas blancas, en vendas blancas, los echaban a las carretas, ellos iban rápidamente y los arrojaban a fosas comunes lejos de la ciudad. Con todo y con eso no impidió que quintas partes de la población en Europa, y más que todo niños y mujeres, fueran diezmadas durante la peste bubónica. Fue una época completamente tenaz. Y por supuesto todo al final pasó, pero fueron casi aproximadamente unos 10 años con la peste bubónica. Yo me atrevería a asegurar incluso que más. La peste bubónica se tiene concebida como la enfermedad más mortal que ha existido. Es que ni siquiera el SIDA la alcanza, porque el SIDA es una enfermedad que se transmite muy fácilmente y que a la larga mata a las personas, pero es que la peste bubónica era en cuestión de horas que asesinaba. Como ya he dicho, los anales de esa época databan que un hombre se despertaba sano y al caer la noche estaba muerto. Eso es lo que fue la peste bubónica, una época que marcó tremendamente a la Europa medieval. Y como en ese momento todavía seguían creyendo, estaban en la cabeza de la gente la ideología del teocentrismo, por supuesto pensaron que todo era un castigo de Dios y surgieron los movimientos apocalípticos como era de esperarse, por supuesto. El segundo contexto histórico es el paso, como ya lo hemos dicho, de la Edad Media al Renacimiento. Y como ya leí, pues eso se nota mucho en la obra de Giovanni Boccaccio. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A ver, tengamos en cuenta por supuesto de que los típicos cuentos de hadas que
nos pintan a nosotros de que el príncipe magnífico, la princesa no sé qué, hombre, eso no existe en la vida real. Ni siquiera en la Edad Media, que se suponía era una etapa en la cual el mundo se regía por la cristiandad, por los valores, por la moral. Ni siquiera en esa época existía lo que de verdad un príncipe de esos que nos pintan en los cuentos de hadas. No, pues, el príncipe perfecto que recibe el beso de la princesa perfecta y que hereda en el reino perfecto. Eso ocurre únicamente en los cuentos de hadas, pero la vida real es la vida real. Y pues por tanto, Giovanni Boccaccio se centra más que todo en la realidad. Y curiosamente es lo que pasa hoy en día. Y eso es lo que yo voy a hacer un pequeño salto del punto 2 al punto 7 que dice, contrasta algunos de los temas abordados en el Decameron con problemas de la realidad colombiana actual. Pues hombre, es muy sencillo. Como ya leí, Giovanni Boccaccio resalta a aquellas personas que destacan no precisamente por sus valores, no precisamente por, lo diré, por su porte, elegancia, estética, no, ni siquiera por su capacidad para caerle bien a los demás, sino simple y llanamente por ser astutos en cuanto a salirse con la suya. El cuento que yo seleccioné, que es el primer cuento de la primera jornada, o sea, es el primer cuento del primer día, y que después voy a tratarlo en el punto 3, que es cuál es la estructura de la obra, pues nos muestra cómo, a pesar de que ese tipo hizo lo que hizo y aún así se salió con la suya, es prácticamente la realidad de nuestro mundo y mucho más la realidad de nuestro propio país. Los políticos se sientan allá a hacer lo que hacen, al final se salen con la suya. ¿Qué está pasando en ese momento? El paro camionero Juan Manuel Santos se salió con la suya. ¿Por qué? Simple, porque ahora está, como se dice, dejando a los camioneros comiendo de su mano. Y pues por supuesto está generando muchos inconvenientes, no solo a los camioneros, sino también a los colombianos. Y el presidente ahí, él se salió con la suya, el tipo se salió con la suya. Represalia, el SMAT, gases lacrimógenos, que vamos a imponer multas, que vamos a sancionar, que vamos a quitar vehículos, se salió con la suya. Y todo por ser audaz en el sentido antimoral. Como ya saben, yo leí acerca de la descripción de los personajes de Giovanni Boccaccio, pues el tipo se centra prácticamente que todo en la cruda realidad. No se va por las ramas, bueno, se va a veces por las ramas, pero más que todo tiene los pies en la tierra. El tipo sabe de lo que está hablando, el tipo sabía cuál era la realidad en aquel entonces. Y por supuesto, teniendo en cuenta ya que el paso del teocentrismo al antropocentrismo se dio en la transición de la Edad Media al Renacimiento, pues obviamente, muy obviamente, se dejaron a un lado los valores y se comenzó a centrar en la realidad humana. Porque yo creo que lo que se esperaba en la Edad Media era que Dios bajara, como decían al principio en el primer siglo después de Cristo, que a los 1000 años Dios va a bajar. Y curiosamente la Edad Media comenzó a los 1000 años después de Cristo, después del año 0. Que a los 1000 años Dios iba a bajar, el Hijo del Hombre iba a bajar, iba a limpiar todo este mundo de impurezas. Yo creo que lo que esperaban era que la venida del Señor, la posible venida del Señor en aquel entonces, lo cambiara todo. Pero lo que sí cambió a la sociedad humana fue la transición al renacimiento. Por algo se le llama renacimiento, renacer, es decir, borrón y cuenta nueva, empezar de cero. Estos son los principales elementos del contexto histórico-cultural. El tercero, ¿cuál es la estructura de la obra? Bueno, pues yo ya leí en qué temática se desarrolla la obra. 7 mujeres y 3 hombres que escapan de la peste bubónica y para olvidar todo se narran cuentos. Pues bien, yo leí el primer cuento de la primera jornada. En este momento los personajes se me olvidan porque tienen nombres franceses y yo para nombres franceses no soy bueno. Pero es la historia de cómo voy a llamarlo un criminal, llegó a ser un santo. Pero no precisamente por convertirse, ojo, porque las imágenes de los santos que la iglesia siempre nos quiere brindar es de aquellas personas malas, de corazón podrido,
que algo les pasa, se convierten y se vuelven las mejores personas del mundo. Esa es la imagen que nos quiere dar la iglesia, pero prácticamente esta es la imagen que vendría siendo de un santo realmente. Había una vez voy a llamarlo el señor D1, porque ambos personajes empezaban con D, no recuerdo los nombres. El señor D1 era propietario era un comerciante muy rico. Sin embargo, fue llamado por el Papa y por el Rey para, no se menciona qué cosas, para X o Y cosa. Entonces se puso a pensar en que, como la vida da muchas vueltas, necesitaba a alguien de que le cuidara todas sus propiedades. Y había, lejos de ahí en La Boruña, el señor, lo voy a llamar el señor D2, que lo voy a decir, era un completo desgraciado, porque simple y llanamente ni siquiera no creía en Dios, no tenía más leyes que la suya, ni siquiera se molestaba en cuidar lo que le podría pertenecer a él. Voy a enumerar sus pecados uno por uno. Primero, no asistió ni una sola vez a la iglesia. Segundo, no se confesó ni una sola vez. Tercero, a cada rato maldecía en el nombre de Dios. Cuarto, asesinaba, mataba por el simple placer de hacerlo. Quinto, robaba. Sexto, estafaba. Séptimo, bebía. Octavo, se la pasaba metido en lo que actualmente vendría a ser casino. Se la pasaba metido en prostíbulos. Y una lista de pecados más. Por cosas de la vida, el señor D2 fue elegido por el señor D1 para cuidar sus propiedades. Sin embargo, mientras D2 se trasladaba, cayó enfermo y tuvo que reposar en una posada, valga la redundancia. Sin embargo, los dos tipos que administraban la posada eran buena gente, pero no eran estúpidos. Ellos sabían muy bien quién era el tipo D2, ellos sabían muy bien lo que habían hecho y se pusieron a pensar, hombre, nosotros no podemos tener en esta casa a semejante tipo, porque primero, si nosotros lo llegamos a sacar, a la calle, nos van a techar de malos y nadie volverá a entrar en nuestra posada. Tendríamos que llamarle a un sacerdote si se quiere quedar aquí, porque en ese momento estaba en peligro de muerte. El tipo había cometido muchos pecados y hasta un sacerdote, hasta el mismo papa se horrorizaría a escuchar esa tamaña lista de crímenes y de equivocaciones que cometió el tipo, por lo que consiguiente, según todas las deducciones de los tipos, lo arrojarían en una zanja para perros y eso sería perjudicioso para la posada. Y si no llamaban a un sacerdote, sucedía la misma vaina, no lo enterrarían en una iglesia, jamás entrarían al reino de Cristo y por consiguiente también lo echarían en una zanja de perros y lo que llevaría a mala fama a la posada. En fin, esos tipos estaban maniatados. Sin embargo, al tipo se le despertó el foco, se le prendía el foco en la mente y les pidió a los dos posaderos que le llevaran a un sacerdote. El sacerdote llegó y el tipo se puso a echar un montón de válidos religiosos ahí. Y cuando el sacerdote entró en materia, el tipo dijo que sus pecados eran los siguientes. El sacerdote le preguntó que si alguna vez había robado. Y el tipo comentó que en cierta ocasión, por accidente, él estaba administrando ciertos negocios. Y que por accidente se le fueron al tipo al que le estaba pagando, creo que era un impuesto de renta, le estaba pagando un impuesto de renta. Se le fueron 4 monedas más y el tipo no se dio cuenta, pero las devolvió. Y eso en cuestión del tipo era un robo. Entonces el sacerdote se maravilló ante ese supuesta acto de piedad, ese supuesto acto de honradez. Obviamente todo lo que estaba diciendo y todo lo que dijo al después eran puras mentiras. Pero miren cómo terminó la historia. Después el tipo le preguntó que si el sacerdote le preguntó que si él se había dejado llevar por la ira. Y D2 contestó, pues sí, me he dejado llevar por la ira de tantas veces que veo a alguien maldiciendo en el nombre de Dios o de un hombre que maltrata a su mujer. También le preguntaron, ¿cuántas veces te confiesas? Y yo me confieso una vez cada semana. Esas cosas. Comenzó a decir mentiras. Prácticamente todo lo que decía era lo opuesto a lo que había hecho en su vida. Y pues al final el sacerdote quedó maravillado ante tal santo. Pues le dio los últimos sacramentos, lo confesó y días más tarde el tipo murió.
Sin embargo, se supone que entró al cielo no porque lo hayan perdonado sus pecados, no porque el sacerdote lo haya confesado, sino por el hecho de que causó su mentira, o más bien su lista de mentiras. Cuando lo estaban velando al tercer día después de su muerte, el sacerdote empezó a decir que él había sido una persona magnífica, que él había sido un hombre de Dios, recto, justo, honrado, piadoso, y finalizó con una frase: y ustedes, ¿cómo fue que dijo? Y ustedes, que por cada brisna de viento que les sopla en la cara, ustedes maldicen a Dios, ¿cómo no van a ser blasfemos? Entonces la gente se puso como a pensar, como a reflexionar. Y obviamente comenzaron con todas esas cosas que hacen los religiosos cuando encuentran a un santo. Se arrodillan, comienzan a llorar, comienzan a rezar, dan gracias a Dios, le besan las manos, los pies, esas cosas. Y prácticamente convirtió a todo el pueblo de Boruña en un pueblo cristiano. Así prácticamente termina ese cuento, y lo que me parece muy ridículo, francamente, el final es ingenioso, pero me parece muy ridículo. ¿Por qué? Porque Giovanni Boccaccio, según eso, nos quiere hacer creer que el tipo se ganó el reino de los cielos, se ganó el nombre de santo, no por haber sido perdonado de sus pecados, sino que simplemente por haber hecho que toda una comunidad se convirtiera al cristianismo. Pero la realidad es la siguiente: el tipo se ganó el nombre de santo por decir una sarta de mentiras. En cierta ocasión en el programa, en la serie Caricaturas, el siguiente programa narrado por Martín de Francisco y Santiago Maure, Santiago Maure dice una frase que a mí me dejó riendo a carcajadas, y fue: ese día me di cuenta que ser honesto no sirve para nada. Pues obvio que a veces no sirve para nada, porque uno que es honesto y mira el tipo diciendo mentira lo que se gana, eso es irónico, es muy ridículo. Y pues a diferencia de otros cuentos que sí tienen mensajes bonitos, que sí tienen, a pesar de que tratan la cruda realidad, la realidad tal y como es, tienen mensajes bonitos, tienen mensajes de valores, a mí me parece que el mensaje que este libro nos está dando es: miente. Sí, tal vez Dios lo haya enaltecido por hacer que por una comunidad atea, porque creo que esa comunidad era atea, se convirtiera al cristianismo, pero... Y esa es una de las cosas por las que yo me volví al protestantismo, porque simple y llanamente me parece que la iglesia en lo único que se basa es en mentiras. La iglesia en lo único que se basa es en imágenes, en farsas. A mí me parece que la iglesia no es más que un producto de marketing, un producto de Photoshop milimetradamente calculado. Eso fue lo que pasó con el tipo D2. Lo calculó todo, lo planeó todo bien en la mente, y miren lo que se ganó tras una vida de errores, tras una vida de equivocaciones, y por supuesto tras una vida de mentiras, porque toda su vida fue una mentira. Incluso los propios actos que él cometía, yo creo que ni siquiera los cometía solo porque les daba placer cometerlos. Eso era algo estúpido, algo irónico. ¿Qué temas generales se desarrollan en el Decameron? Bueno, creo que yo también lo leí. Se desarrollan la fortuna humana, la astucia, la inteligencia y sobre todo el amor. Pues en este caso el amor no tiene nada que ver, pero me imagino que en otros cuentos, y no me he leído el Decameron completo, no porque no tenga tiempo, sino la verdad porque este tipo de literatura no me interesa mucho, pero la verdad esto no viene al caso. El punto es que, por ejemplo, en el cuento que yo leí, se desarrolla más que todo la inteligencia, la mentalidad. Como yo digo muchas veces, yo no tengo músculos, pero sí tengo cerebro. Y el cerebro tiene que contar, por supuesto. Porque hay personas que hacen todos los méritos para ser reconocidas, y hay personas que no hacen nada bueno, si hacen algo: fregar a las demás personas, hacerle mal a las demás personas, y se lo ganan todo. Son los típicos usureros, los que yo los denomino así, que se ganan ahí lo que se ganan por no hacer nada. Se ganan ahí lo que se ganan por simplemente sentarse ahí, estar ahí. Yo pues hace tiempo estuve en un concurso de oratoria patrocinado por la Universidad Santo Tomás aquí en Tunja, y la verdad es que, y no quiero dármelas de presumido,
soy una persona que es muy hábil a la hora de exponer argumentos, soy una persona muy hábil a la hora de, no sé, defender una temática, de exponer ante un público. Y sin embargo, esta última vez que participé, no pasé ni siquiera a las semifinales. ¿Por qué? Había cupo únicamente para 12 personas, no estuve en ni una. Y sin embargo, sí me pareció que hubo negligencia por parte de los jueces. Porque me ganó un niño chiquito. Oigan esto bien y miren, tal vez a usted le parezca muy gracioso, muy estúpido, a mí me parece. Un niño chiquito, tendría como unos 5 o 6 años. Y prácticamente lo que hizo ese niño fue tragarse un cassette y repetirlo, lo que decía el cassette. Porque miren, llegó con un tonito así, todo formal, elegante, serio, con su tonito de voz de niño chiquito, pero tono así formal, serio, como el comentarista deportivo a veces. Muy buenos días, excelentísimo jurado, muy buenos días, estimados compañeros, estimados profesores, excelentísimas damas, excelentísimos caballeros, no sé qué, bla, 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 reverencia, y comenzó a tratar el tema y no sé qué, y si más. Se levantaron y lo aplaudieron. Y yo creo que lo que ese muchacho hizo fue repetir lo que le enseñaron, porque yo fui un niño, yo recuerdo muy bien lo que es eso, y yo recuerdo muy bien la capacidad que tienen los niños chiquitos para memorizar, porque yo fui uno de ellos. Yo la mayoría de las veces cuando pasaba, por ejemplo, a la iglesia, frente al altar, a leer una de las lecturas, yo no me paraba a leer la lectura, sino prácticamente me la sabía de memoria. El cerebro de los niños todavía está en formación y por tanto es receptivo a adquirir conocimientos, a adquirir vocabulario. Y eso pues francamente no es que sea, tal vez sea algo genial, pero no es impresionante. Y ese muchacho me ganó un puesto. Y también me ganó una muchacha del colegio de la presentación acá en Tunja, que llegó y dijo, le tocó un tema relativo a la universidad y la muchacha empezó, quisiera decirles que la universidad no sirve para nada. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué convertirnos en profesionales? Pero hombre, se trata de oratoria, no de llamar la atención. Y sin embargo me ganaron. Yo francamente detesto a las personas que se ganan algo, se ganan un premio, se ganan aunque sea un aplauso por simplemente hacer nada, o bueno, sí hacer algo, exhibirse. Yo también recuerdo ocasiones en las que en los últimos colegios presenciales en los que estuve le ayudaba a mis compañeros en las tareas y presentaba sus trabajos como míos. Perdón, presentaban mis trabajos como suyos, como si ellos los hubieran hecho cuando en realidad el que les colaboraba fui yo. Y eso es lo que este tema se trata en este cuento. Me fui un poco por las ramas, pero la idea es ese. Miente. No es porque haya generado un acto bueno, sino porque simplemente fue astuto. Tal vez ese tipo haya sido no voy a decir la grosería, pero lo que sí se le reconoce es que tenía cascúmenes, que sí tenía cerebro. Como quien dice, no, se las sabía todas y las que no se las sabía se las inventaba. Porque mire todo lo que consiguió diciendo una sarta de mentiras. Y como en ese pueblo nadie lo conocía, pues obvio, todo el mundo lo creyó. Estos son los temas generales que se pueden desarrollar en el Decameron. Número 5. ¿Cuál es la intención comunicativa en el autor? Creo que es muy obvia. O bueno, no es tan obvia a fin de cuentas por un sencillo motivo, y es que hay dos mensajes. Uno que puede ser el que tome la iglesia para su conveniencia, y el otro es el que realmente la gente puede tomar de eso, la gente que puede captar las indirectas como yo. El mensaje que podría tomar la iglesia para usted me entiende, para su conveniencia, para invocar el Espíritu de Dios, por decirlo de alguna manera, es que lo único que tienes que hacer para ganarte el reino de los cielos es realizar actos que agraden a Dios, y según eso convertir demás personas al cristianismo es del agrado de Dios, a pesar de que toda tu vida haya sido una farsa, toda tu vida haya sido una miseria. Pero el mensaje, el que podría ser el verdadero mensaje, o como quien dice el mensaje subliminal, es miente. Miente, utiliza la mente. No importa engañar, no importa hacer una farsa, no importa hacer un teatro, solo miente. Abraham Lincoln dijo una vez esta máxima:
Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunas personas todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Esto yo lo podría dar, esta sí es una buena moraleja. Y es que no digas mentiras, no construyas de tu vida una farsa, porque simple y llanamente en algún momento vas a caer. Mientras más alto escales y mientras más frágil sea ese edificio, o sea, si mientras más construyas tu edificio con mentiras, más alta va a ser la caída y más dura va a ser cuando hayas caído y cuando veas que has fracasado en todo lo que te proponías. Eso es la intención comunicativa del autor. Número 6. ¿Qué valores y antivalores se pueden evidenciar a través de la lectura de la obra? Ejemplifica en cada caso. Pues antivalores, los que ya hemos dicho. Ser una persona, lo voy a decir, desgraciada, ser un delincuente, ser un mentiroso, ser mujeriego, ser avaro, ser ladrón. Y todas esas cosas son perjudiciales tanto para el ser como para el pensamiento humano. Porque eso es prácticamente un círculo, es prácticamente una cadena, un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Tú dices una mentira y para encubrir esa mentira te ves obligado a decir otra mentira. Para encubrir esa mentira te tienes que armar otras 2 mentiras y así sucesivamente. Matas a una persona y otra persona se dio cuenta de ese acto, entonces tienes que matar a esa persona. Pero hay personas que se dieron cuenta de los 2 homicidios, entonces tienes que matarlas a todas. Eso es lo que generan los antivalores. Es una reacción en cadena. Pero pues valores, hay 2 valores que podría yo encontrar. El primero obviamente es la astucia. Porque pues sí, puede que tú seas una persona honorable, correcta, una persona decente, honesta, respetuosa, una persona con valores. Pero desafortunadamente la cuestión moral, la cuestión política en este mundo ha llevado a que si tú no te las sabes todas, entonces muérete, quita del medio y aparta el camino para los que sí tienen cómo defenderse en la vida. Porque simple y llanamente, si tú no te espabilas, si tú no captas rápido las cosas, el mundo te pasa por encima, te deja literalmente comiendo polvo. Y el segundo, y tal vez muy para desgracia mía, es la fe. Porque al final del libro se ve al final de esa novela corta se ve un acto de fe, el cual se demuestra ante lo que yo lo llamo los válidos religiosos. Y perdónenme si yo hablo así, pero es que, como dice un meme de Facebook, yo no tengo nada en contra de Dios, a los que no soportes a su grupito de fans. Yo lo que pienso con respecto a la religión es que se basa en cosas sin fundamento, en que se basa en cosas sin ninguna estructura, en algo sin pies ni cabeza. Pero sin embargo, lo que yo sí admiro de todas las personas que practican cualquier religión, cristiana, católica, protestante, testigos de Jehová, islámica, hinduista, budista, todas esas religiones, lo que yo admiro de esas personas es la fe que tienen en su convicción, la fe que tienen en su causa. En cierta ocasión yo escuché que la fe es un salto al vacío. Yo digo que la fe es un salto al vacío, se pasa mejor con paracaídas de seguridad. Pero eso es yo lo que digo porque yo no soy una persona con vocación religiosa. Pero todas esas demás personas que tienen esa vocación religiosa, que creen en ese algo, no solo porque digan que creen, sino porque de verdad creen en eso y estarían dispuestas a morir por esa causa, es algo que yo admiro mucho en las personas. La convicción, la fe. Ya sea que su causa esté bien, ya sea que esté mal, ya sea que haya un Dios único, ya sea que haya varios dioses, ya sea que no haya ningún Dios. Yo admiro la convicción de las personas y yo admiro la fe que pueden tener las personas en una causa, aunque sea equivocada, pero yo lo admiro. Contrasta algunos de los temas abordados en el Decameron con problemas de la realidad colombiana actual. Aquí hay mucho que decir, pero como ya hoy casi 28 minutos, voy a tratar de ser corto. El primero, pues obviamente es la corrupción. La corrupción se ha tomado al pueblo, o más que al pueblo, se ha tomado al gobierno colombiano. Como decía Jaime Garzón, el gran problema que tenemos los colombianos
es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿Qué tiene que ver eso con la corrupción en Colombia? Simple que no nos han enseñado lo que nosotros necesitamos saber. No nos han enseñado a hacer lo que nosotros debemos ser. Personas con honor, personas con dignidad. A nosotros nos muestran un plato de lentejas, listo, venga, me lo como y yo le doy el voto a este alcalde. Es ridículo, es una situación estúpida. Nosotros no, aquel día me quejaba por los anuncios que decía Juan Manuel Santos Calderón sobre las represalias que va a tener las Fuerzas Armadas contra los camioneros, y me puse a pensar al final, oiga, pero a fin de cuentas, ¿quiénes eligieron a Juan Manuel Santos Calderón como presidente de la República de Colombia? Jaime Garzón diría que Juan Manuel Santos ni de calidad de presidente tiene su calidad de ciudadano, porque presidente no tiene nada, y tendría razón si dijera eso si estuviera vivo. Pero uno de los grandes problemas que tiene Colombia es que simple y llanamente vemos lo que está pasando y una de dos: o preferimos cerrar la boca, cerrar los ojos y fingir que nada ha pasado, o bien nos encogemos de hombros y decimos, pero ¿para qué me sorprendo? Eso lleva pasando desde que yo tengo memoria. Esa ignorancia que tiene el pueblo colombiano ante lo que está pasando en su país, eso es lo mismo que le pasó a la gente del pueblo de Boruña. No tenían ni la más remota idea de quién era el tipo y aún así lo ensalzaron. Y lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no tenemos ni carajo de idea de lo que está pasando con Juan Manuel Santos, y aún así lo alabamos. Sí, el pro, el que era. Es ridículo, es insostenible, intolerable esta situación. Simple y llanamente porque nosotros mismos somos los afectados. Y además, por supuesto, de que luego están los políticos corruptos. Luego está también, por ejemplo, yo lo podría asociar con los problemas de las mentiras de la iglesia, pero eso ya lo he tratado. Esos son los temas que podría tener en cuenta. Y el último punto, elabora un comentario crítico de la obra. Pues bien, francamente yo quisiera, ya todo este video prácticamente ha sido un comentario crítico de la obra, pero quisiera terminar con esto. El de Cameron es como yo diría, 3 estrellas de 5. ¿Por qué? Porque no fue malo, pero tampoco fue bueno. Es decir, la historia sí me gusta, porque la estructura de la historia sí me gusta, porque abordan temas que existen. Nos pinta la realidad tal y como es y nos hace aterrizar en la realidad. Sin embargo, lo digo por el cuento que me leí, que fue el primer cuento de la primera jornada. El final casi no me gustó mucho, porque lo que más me habría gustado era que Giovanni Boccaccio hubiera escrito al final el tipo DS, lo sigo llamando D2, perdón. El tipo D2 se ganó la santidad por decir una mentira, pero terminó al mismo estilo de los cuentos de hadas. Yo había leído en cierta ocasión un cuento de ciencia ficción de cómo Ergio, el autoinductivo, se convirtió en el hombre más grande del universo o algo así, no recuerdo. Y era sobre un problema que el protagonista resolvía por medio de una farsa. Él pintó que él había viajado por el espacio, luchado, había sufrido incontables peripecias, había llegado, se casó con la princesa y todo eso, ¿gracias a qué? Gracias a su valor, pero al final resultó que el tipo lo único que se hizo fue sentarse en su casa a esperar 5 años. Y así se casó con la princesa, diciendo una mentira. Y el cuento terminaba de una manera que sí me gustó mucho, porque decía, y así pues hemos dicho que, así pues terminamos con la verdad, porque si esto fuera un cuento de hadas no podría ser, debido a que en los cuentos de hadas siempre triunfa la virtud. Es decir, si de verdad ese tipo hubiera todo el tiempo luchado, la mentira que hizo para casarse con la princesa del espacio hubiera sido real, pues obvio, habría sido un cuento de hadas, pero esto es la realidad, hermano. Y en la realidad actualmente en la realidad actual, los principios morales importan nada. Los principios éticos importan nada. Y eso es la realidad de nuestro país, es la realidad de gran parte de este mundo. Eso es lo que yo quisiera decir
Es decir, la historia bonita, los personajes fantásticos y el final trillado. Porque yo quisiera que más que un mensaje religioso dejara con un mensaje moral. Ni siquiera el hecho de que miente para que el mundo te crea un héroe, no. Sé una persona honorable, sé una persona buena. Ese habría sido el mensaje que yo habría querido en ese libro. Pues la verdad yo lamento la larga extensión de este video, pero es una actividad bastante larga que requiere tiempo. No siendo más, me despido. Hasta la próxima. Los personajes de Boccaccio son seres comunes, defectuosos, desprovistos de cualquier valor noble, caballeresco o cortés, propio de una sociedad feudal. Por el contrario, destacan los ladrones, embusteros y adúlteros, y se enaltece su astucia. ¿Qué te pedí el favor, hombre? Ah. Me cago en... Se escucha hasta acá, se escucha hasta acá, tía. Yo mamón, mire que... No, no me equivoqué, es simplemente el berraco ruido que haces apuesto a que se escucha acá. A que yo no friegue y ese sonidito que estás haciendo hay que... Se escuchó cuando abriste, se escuchó... Ah, no, hombre, tú también. ¿Qué? Ya. Ustedes dos, ¿por qué siempre se la pasan interrumpiéndome? Yo no lo interrumpí. Yo vine acá. Se escuchó cuando abriste, se escuchó pues cuando... le voy a hacer una propuesta. Pues ya no haga más videos. Pues mi idea que voy a hacer más videos porque es lo mejor que puedo hacer. Para eso también existen los documentos, las presentaciones Prezi, las presentaciones PowerPoint. Pero ¿sabes por qué hago videos? Es muy sencillo, porque simple y llanamente puedo expresar mejor mis ideas acá que en PowerPoint o Word. Pero si es para pelear, amiguito. Eso sí. Les pedí el favor de que trataran de no interrumpir. Pasé en silencio, Mateo. Se escuchó cuando abriste la puerta, se escuchó cuando caminaste, se escuchó cuando empezaste a fregar con la losa. Pero acá nosotros también tenemos derecho a utilizar estos espacios. Pues sí, pero preciso cuando yo estoy haciendo aquí mis vainas. Preciso. Pero es que ustedes tienen el agua de panela ahí y se van a ver televisión, se van a hacer sus otras cosas. Porque toca así, Mateo. ¿Cómo? No. Cuando uno está en lo que está en lo que está. Si ustedes están ahí pendientes del agua de panela, no están ni viendo televisión, no están ni... Es lo que siempre les pasa a ustedes. Ustedes dejan el agua ahí, se van a su pieza a ver televisión y se les riega el agua. ¿A quién es el que le toca pagarla? A mí. Y si se riega, se seca, el culpable soy yo. ¿Por qué? Simple, porque según ustedes yo no estoy pendiente de lo que sucede en esta casa. Perdón, no es mi obligación. Sí, usted pobrecito que le toca limpiar la estufa cuando algo se riega. Pobrecito que usted viene y la paga. Pobrecito. Yo soy el que tiene que pagarla cada vez que a ustedes se les olvida eso. Y si no, me gano el regaño. Cada vez, a mí siempre me hace que me toca decirles, se les está, ya les sirvió el agua, se les está regando el agua. Y si yo no les llego a pagar, el problema que me gano, ¿no? Ahora tranquilo, usted puede reeditar el video en móvil que no le queda muy berraco. Sí, me queda muy berraco porque me hace perder tiempo. Ya llevo como 3 minutos acá perdidos. Estoy tratando temática, estoy entrando en temática, hombre. Me cago en Dios. No puede ser, pana. Maldita sea, maldita sea.
Los personajes de Boccaccio son seres comunes, defectuosos, desprovistos... ¡Ah, carajo! Se me olvidó que tenía los audífonos puestos. Los personajes de Boccaccio son seres comunes, defectuosos, desprovistos de cualquier valor noble, caballeresco o cortés, propio de una sociedad feudal. Por el contrario, destacan los ladrones, embusteros y adúlteros, y se enaltece su astucia, que les permite salir airosos de las situaciones descritas, a diferencia de la antigua concepción medieval donde el protagonista o héroe de la historia poesía facultades sin interés y... Me cago en... la costa meridional al oeste y al este... Carajo. La costa meridional oeste de Asia y la parte sur de... era África, huevón.